Esperemos que empiece a grabar. Ahora sí está grabando. Muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy José Martín Arroyave y les voy a hablar de la balanza de pagos. La balanza de pagos está conformada por 4 cuentas principalmente básicas, que son la cuenta corriente, cuenta de capital, variaciones en las reservas monetarias internacionales, errores y omisiones. Ya vamos a hablar puntualmente de cada una de ellas. Vamos primero con la cuenta corriente. La cuenta corriente está conformada por la balanza comercial, la balanza de servicios y las transferencias unilaterales. Vamos a ver qué tiene cada una de estas. La balanza comercial, que también se le llama balanza de mercancías, de bienes o de tangibles, está conformada por todas las exportaciones de bienes e importaciones de bienes. Cabe aclarar que se llama superávit cuando esto es positivo o déficit comercial cuando es negativo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sé cuándo es positivo y cuándo es negativo? Muy sencillo. Es de saldo positivo, tiene un superávit cuando las exportaciones superan las importaciones y tiene un déficit cuando las importaciones superan las exportaciones. Ahora, vamos a hablar de la balanza de servicios. La balanza de servicios también se maneja con exportaciones e importaciones, pero como lo dice su nombre, de servicios. Pasa lo mismo. Tiene un superávit cuando es positivo y tiene un déficit, se le dice, cuando es negativo. Y las transferencias unilaterales. Que una persona esté en el exterior, supongamos que estamos en un país X. Una persona está por fuera de ese país, envía dinero y ese dinero empieza a circular en la economía de este país. Así como entra, también puede salir. Eso está en esta balanza de transferencias unilaterales. Para tener esto más claro, les voy a dar un ejemplo que creé acá. Tenemos en un país X que las exportaciones de bienes son de 20.000 millones y las importaciones de bienes son de 30.000 millones. Como dijimos, si las importaciones superan las exportaciones, tenemos un déficit. Y en este caso, el déficit comercial es de 10.000 millones. Lo anotamos como menos 10.000 millones. Vemos entonces que en la balanza de servicios, en el ejemplo que les voy a dar, tenemos un superávit de 2.000 millones. Esto en las cuentas se va a ir sumando o restando. En el de las transferencias unilaterales tenemos 1.000 millones. Estos suman 3.000 millones y estos 3.000 millones se le suman al déficit que teníamos de menos 10.000 millones. Como pueden ver acá, 3.000 más menos 10.000 da menos 7.000 millones. Tenemos un déficit. Vamos a hablar ahora de la cuenta de capital. La cuenta de capital está constituida por el capital oficial, el capital que tiene el gobierno y el capital privado. Este se constituye por las inversiones de cartera, acciones, bonos, CDTs y la inversión directa. Inversión que tienen los extranjeros en este país X de nuestro ejemplo. Recuerden que así como entra dinero a la economía, puede salir. Entonces, que haya una persona nacional que invierta en el exterior es dinero que va a salir. También contamos con superávit y con déficit. Entonces, siguiendo el ejemplo, digamos que en la cuenta capital tenemos un superávit de 5.000 millones. Recordemos acá traigo el ejemplo otra vez, para que lo recordemos. En exportaciones teníamos 20.000 millones de exportación de bienes, de importación 30.000 millones, teníamos en este caso el déficit comercial de menos 10.000 millones. En servicios, como vimos anteriormente, tenemos los 2.000 millones de superávit, las transferencias de 1.000 millones. Esto, como hablábamos anteriormente, nos daba menos 7.000 millones en déficit. La cuenta capital entre estas dos, entre el capital oficial y el privado, tenemos que tener un superávit de 5.000 millones. Seguimos con un déficit comercial de menos 2.000 millones. La economía no puede caer en superávit porque sería muy malo. Ya vamos a ver luego
qué repercusiones puede tener. Entonces vemos que tenemos el déficit comercial de menos 2.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Para eso los países tienen algo que se llaman reservas monetarias internacionales o RMI. Estas reservas las maneja el Banco Central de un país. En el caso de Colombia, pues el Banco de la República. Entonces, este se conforma con las reservas monetarias internacionales y tiene una variación, claro está. Entonces, supongamos que en este país X nosotros tenemos a 1 de enero 5.000 millones de reservas monetarias internacionales. La variación, o sea, lo que esas reservas se usan para cubrir este déficit que teníamos, que era de menos 2.000, lo cubre. Entonces lo anotamos acá, la variación se le resta a la reserva menos 2.000 millones. Pasamos a tener a final de año, 31 de diciembre, en las reservas 3.000 millones. Ustedes pueden pensar, esto es mucho, esto es poco, esto es depende de la economía de cada país y por eso es importante tener cada una de las cuentas que conforman la balanza de pagos para tener como un chequeo de cuánto necesita la Reserva Monetaria Internacional de un país. Y como vemos acá, en nuestro ejemplo, el déficit de la cuenta comercial quedó subsanado. Sin embargo, si la reserva es muy pequeña, es un indicador a los diferentes actores económicos, todos los actores, ya sean inversionistas, em, bueno, todo lo que pueda entrar acá como importaciones se puede ver afectado, las exportaciones también, todas las personas que tengan algo que ver con el dinero en nuestra economía. Entonces se van a sentir eh, preocupados, va a ser un indicador que la moneda extranjera es escasa y puede causar una devaluación en nuestro país X, en nuestro país de ejemplo. Entonces, por eso es importante que los países tengan un nivel de reserva adecuado. Espero les haya quedado muy claro. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen algún comentario, voy a estar respondiéndolo aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias y hasta luego. Balanza de servicios en Colombia. La balanza de servicios recoge todos los ingresos, así como los pagos que se obtienen por la prestación de servicios al extranjero. En esta se tiene en cuenta los diferentes aspectos para ser valorada, como lo son los viajes, servicios empresariales, transporte, telecomunicaciones, turismo, seguros, servicios gubernamentales, entre otros. Al finalizar cada año se dan unas cifras en dólares que permiten evaluar si la prestación de servicios es negativa o positiva. Esto se puede concluir mediante los datos que se presentan anualmente por medio de las importaciones o exportaciones. Al finalizar cada año se dan cifras en dólares que permiten evaluar si la prestación de servicios es negativa o positiva. Esto se puede concluir mediante los datos que se presentan anualmente por medio de las importaciones y exportaciones, como se presentan a continuación. A continuación se presentan las gráficas desde el año 2016 hasta el 2020, expresadas en dólares. Balance de transferencia en Colombia en los últimos 5 años. Registran flujos reales y financieros en el país. El Banco de la República mostró las principales estadísticas de balanza de pagos en Colombia. Para el año 2017, la cuenta corriente de 2017 fue el déficit de 2.364 y del 3,8% del PIB. En el año 2018 se dio a conocer que en el último año la cuenta corriente del país registró un déficit de 12.661 millones de dólares, superior en 2.364, el que aparece para el 2017, que es de 2.364, con referencia al PIB de déficit del 3,8. Para el 2019, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 13.800 millones de dólares, lo cual representa el 4,3% del PIB. Para el 2020,
En términos generales, el déficit de la cuenta corriente, la cual es la principal vulnerabilidad de la economía del país, bajó del 4.4% del PIB al 3.3% con respecto al año anterior. Para el año 2021, durante el primer trimestre de 2021, la cuenta corriente de la balanza mostró un déficit del 3.633 millones al trimestre pasado. Cuenta de capital de Colombia. La cuenta de capital de Colombia está constituida por la balanza de pagos de Colombia. Registra los flujos financieros y reales que comercian con el resto del mundo, de acuerdo con el Manual de Balance de Pagos y Situaciones de Inversiones Internacionales del FMI. Presenta dos cuentas principales. La cuenta corriente registra nuestras exportaciones e importaciones de bienes y servicios, nuestros ingresos y gastos de los ingresos, de los factores ingresos principales y transferencias corrientes, ingresos secundarios. La cuenta financiera, que tiene el mismo símbolo que la cuenta corriente, registra las fuentes de financiamiento externo, si es déficit corriente o la capacidad de destinar recursos al resto del mundo, si es superávit corriente. Los flujos financieros se dividen en inversiones directas, inversiones de cartera, otras inversiones, préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros y cambios de reservas internacionales. Para la última entrega de macroeconomía hablaremos de la balanza de pagos, que como su nombre lo indica es una balanza que se encarga de medir los flujos de dinero que entran y salen de un país, de manera que nos ayuda a medir si hay un equilibrio y si el país se encuentra en capacidad o necesidad de financiación. Ejemplo, si entra más dinero del que sale, hay un déficit, lo que quiere decir que la balanza de pago está desequilibrada y esta tendrá que salir a pedir dinero al exterior. Esta balanza está conformada por 4 cuentas básicas, que son la cuenta corriente, cuenta capital, variaciones en las reservas monetarias internacionales y errores de omisión. La cuenta corriente es la más conocida y está dividida en 3 elementos, que es la balanza comercial de bienes y servicios, que en esta se registran las importaciones y exportaciones de bienes de una nación. Es decir, cuando un país compra y vende en otro país. Ejemplo, si Colombia compra productos en Italia, estaría importando, y si Colombia envía productos a otros lugares del mundo, estaría exportando. En esta balanza también registramos los servicios, que en un caso serían servicios turísticos, cibernéticos como Netflix, seguros, etc. Es decir, que cada vez que el país compra o vende servicios, debemos contabilizarlo en esta parte de la balanza. La otra parte en la que se divide es la cuenta corriente, que es la balanza de cuentas netas, que es la que se dividen los activos del exterior, es decir, las empresas nacionales que generan ingresos en otra parte del mundo y viceversa. Empresas que están en el país y envían dinero al exterior. Y continuamos con las transacciones unilaterales, que registran el dinero que envían las familias al exterior. Después tenemos la balanza por cuenta capital, que es la que no tiene nada que ver con la anterior, porque esta se encarga de los flujos de inversiones, es decir, si una empresa extranjera desea invertir en nuestro país o viceversa. Teniendo claro que el concepto de estos dos, o sea, de la cuenta corriente y la cuenta capital, nos vamos al tercer elemento, que es la cuenta compensatoria. Y la cuenta compensatoria, como su nombre lo dice, es la que compensa la suma de las dos cuentas anteriores. Ejemplo, como la balanza tiene que ser cero, significa que tengo una capacidad neta de financiación. Entonces, si la balanza por cuenta corriente
es positiva, ejemplo 4 millones, y la balanza por cuenta capital 5 millones, también genera un superávit, o sea, 9 millones de dólares. Entonces la balanza compensatoria debo ponerle un signo negativo, lo que me da el resultado menos 9, lo que significa que tenemos un exceso de financiación de 9 millones para que la balanza sea 0. Pero si la cuenta da positivo, significa que tengo una necesidad neta de financiación.